Como decía Lorenzo, somos todos periodistas, más o menos, José, pero José lleva mucho tiempo vinculado al periodismo, o sea que digamos se llama periodista o economista reconvertido. Por cierto, que no tenga ninguna demanda de la sala y pedía. O hombre que se ha vuelto al lado oscuro. José ha escrito una novela que se llama Tienes que contarlo, y es sobre. Hay una cosa en común con las tres novelas, y es que además de ser negras, las tres cuentan o hablan o tienen una parte importante del libro en la que incide en la crisis del periodismo. En el caso de José, hay una periodista muy joven que es una heroína de la novela, que consigue desenmascarar la trama. En el caso de Nacho, llama la atención lo que nos lo contaré, que el periodista es un periodista, ni siquiera no tiene nombre, es el periodista. Y en el caso de Berna, el periodista es algo que ella está viviendo también con muchos periodistas en primera persona, que es un periodista de raza, de edad, curtido con muchas fuentes, sobre el que pesa un más que en su cabeza, en su cuello, y amenaza con cortárselo. Yo quería que comentarais, pues hablando de nos ha traído hasta aquí, el título de esta mesa. ¿Realmente el periodismo es una novela nueva? Bueno, yo creo que la pregunta es muy sugerente y cuando me lo planteaste, hablar sobre si el periodismo es una novela negra, recordé un par de crímenes que hemos estado contando recientemente en El País y en otros medios, por supuesto, que seguramente recordáis. Hace unos pocos meses la policía científica identificó ciertos huesos hallados en el Manzanares, en el río Manzanares, como los de un serbio a los que sus compañeros de banda, una banda llamada Los Tigres de Arcán, no solo habían matado, habían descuartizado, despellejado. Primero lo mataron con un martillo, después lo despellejaron, se comieron algunos de sus órganos, describieron en unas cartas cómo lo habían hecho, cómo aquello duró 4 o 5 días, cómo el sexo es lo primero que se come en estos casos, en fin. Recordé este asunto, recordé también el desgraciado asunto de Bretón, de José Bretón, de un hombre que supuestamente ha pasado 3 horas de una tarde otoñal quemando a sus 2 hijos en una parrilla reforzada por él mismo con una forja para que adquiriera más calor. Y me pregunté, ¿el periodismo es novela negra? Bueno, pues es que la realidad es novela negra. La realidad es tan espantosa, y he mencionado estos crímenes por no hablar del declive de España, de los ninis, del déficit, de todas las noticias de la crisis que nos ocupan y que son aún más negras que esos crímenes. Realmente no es que el periodismo sea negro, es que la realidad es tan negra que yo creo que a veces los periodistas, y en este caso yo, me confieso que he huido a la ficción para huir de la realidad, que es más negra que las novelas que escribimos, ¿no? Si quieres doy paso a otros, porque si no me enrollo y luego... Claro, pero yo creo que no sé si un poco la clave es lo que tú dices, porque la realidad es tan negra, no solo lo que pasa fuera de las redacciones, con lo que trabaja el periodista, que es la información, que es la actualidad, sino lo que pasa también desde el interior de las redacciones, que eso os obliga un poco a Nacho a huir, ¿no? Y a huir hacia otro camino negro que es menos cruel que vivimos todos los días. Sí, yo creo que primero creo que es normal que muchos periodistas saquemos esta novela negra, porque para qué periodismo más que existe el periodismo de sucesos. Hace unos años, hace 7 o 8 años, estoy trabajando en México en una consultor de prensa, montando una cadena de diarios populares en varias ciudades de México. Estuve en Culiacán, en Hermosillo, en Mérida, en Cancún, en Campeche, en Torreón, y allí hacíamos estudios de mercado. Primero, un texto de periódico, un hombre que pensaba para la gente que lo veía, y les preguntábamos qué querían leer. Nos decía la gente, queremos leer noticias. Y decía, sí, porque es noticias. No, noticias es cuando matan a unos, cuando se cuestan a otros, cuando la noticia más importante que hay siempre, la noticia que más interés tiene,
una noticia que tiene que ver con la vida y con la muerte. Hay una relación muy similar con la información de sucesos por parte del lector y por parte del espectador, así como con el sexo, es algo que le atrae mucho, pero que rechaza sentirse atraído por eso. Y por esa razón, al final, el periodismo más puro que existe para mí es de la novela negra y de los sucesos, que es el periodismo ligado con la vida y con la muerte. Y en mi caso, la me fui a la novela negra volviendo a mis orígenes de periodista de sucesos, que estaba haciendo sucesos, y también con una evasión. Si estás todo el día hablando de cosas que te parecen importantísimas, como tú me has dicho y otro ha respondido, y después te encuentras a los 6 meses con que ese bicho respondió, no tiene ningún interés ni para el lector ni para el mismo, como que no para la biblioteca, pues te apetece escribir otras cosas que van a ser inventadas, van a ser inspiradas en cosas que conoces, pero por lo menos van a tener un interés más allá de los 15 días de haber sido escritas. La novela 31 noches empezó con un encargo de prensa de que era entonces el director del público, de Diego Montilla, que me pidió que hiciese algo para la revista de verano. Y yo le dije, no, pero haz una diferencia, que al final veis tan diferente que una columna. Me dediqué a hacer una novela por entregas que luego retomé en esa novela negra que es 31 noches. Y tú preguntas, me tuve que estar en el nombre, estaba jugando con el lector a la idea de que pudiese leer esa columna, imaginarme a mí con el periodista, que narra la primera persona y verme en una situación tremenda y en un estado fotográfico de vacantes. Pero era en cualquier caso una evasión. Espero que para el lector, para su consejo, y para mí, como líder de estar escribiendo todos los días, casi todos los días de política, que es muy interesante un día y el siguiente se relevante. Os preguntaré si algo podría ser el malo de una novela negra. En el caso de José, además que ha vivido reestructuraciones importantes de prensa, está también al otro lado, su protagonista, más que ser la muerte, los crímenes y es la decadencia del periodismo, podríamos llamar así. ¿Cómo se destruye una profesión? ¿Cómo se destruye un medio? ¿Y cómo es el periodismo? Bueno, yo creo, no quisiera que quedara esto de resumen a la novela. Yo creo, o por lo menos lo que he intentado, igual no lo he conseguido, es al final hacer un canto en favor del periodismo. Es cierto que, como decía Hernán, estoy bastante de acuerdo, yo empiezo a hacer unas notas, más bien para hacer un ensayo, preocupado por lo que está pasando hoy en día en general con el mundo de la información, con el mundo de la comunicación, las redes sociales, el periodismo, qué pasa con ese trasvase del periodismo escrito al digital, cómo se está viviendo hoy en día en las relaciones de una profesión que ya se ha dejado por el camino en los últimos años 7.080 empleos. Que bueno, también en otros sectores estaba pasando lo mismo, porque no era más que producto de la crisis. Pero empiezo a hacer eso un poquito como un tema real, ¿no? Voy a hacer unas notas y voy a decir qué opino yo de esto, qué salidas puede tener esto. Y sin querer empieza a salir una novela negra, empiezo a explicar, y bueno, pues mata un periodista y cuando una novela negra tú matas a alguien, automáticamente ya estás encaminado hacia una línea en la que yo creo que yo pretendía era que si hacías ensayo igual llegaba pues a 4 periodistas, a una facultad, a los medios de comunicación en general, pero no llegaba al público en general que quería que entendiera lo importante que es el periodismo, el valor que tiene el periodismo para nuestra sociedad, y que lo hiciera de una manera natural en que la gente común que no conoce una redacción pudiera vivir como se está trabajando en la redacción de hoy en día, qué está pasando con la publicidad de hoy en día, qué es eso de la publicidad persona a persona, qué pasa con las redes sociales, qué peligros pueden tener o qué ventajas, y todo eso hacerlo de una manera llana, ¿no? Lo que intenté es colocar esa realidad que decía Bernard en una novela negra, y quizá también, y no soy un experto en mi primera novela, no soy periodista, soy economista, pero bueno, mi intención era la de dibujar un espacio que la gente entendiera al final de la novela que sin el periodismo, sin el buen periodismo, somos menos libres y seguramente, como decía el gran periodista Kapuczynski, peores personas. Y no nos damos cuenta, es algo que sin querer, bueno, vamos viendo cada día los medios de comunicación en la situación tan lamentable en la que está. Y igual que yo digo muchas veces, el periodismo es tan necesario como la educación o como la sanidad, no nos damos cuenta hasta que utilizamos la sanidad o hasta que utilizamos la educación, hasta que no tenemos que hacer una lista de espera en el hospital porque hablan de medios, ¿no? O hasta que
¿Qué pasa cuando un periódico el más importante de España y del país se puede hacer con un tercio menos de la redacción, ¿no? ¿Qué tipo de periodismo, qué tipo de información vamos a tener a partir de ahora? Esto me interesaba contarlo, y esa es la realidad que estaba sucediendo, y bueno, me salió eso quizá como la vida misma, ¿no? Como decía Bernardo. Es así. ¿Creéis que los periodistas que escribís en vuestras novelas van a desaparecer con los recortes, con los series, con... ahora aquí lo descubriste muy bien, ¿no? Gente joven que no sabe la pantalla del ordenador y no el periodista que tiene sus fuentes al que le pueden llamar a las 3 de la madrugada un contacto policial para preguntarle qué entraran. Sí. Bueno, yo en mi novela he exagerado mucho. ¿Tú crees que has exagerado? Sí, sí, completamente, porque algunos periodistas digitales, que compañeros míos y yo misma soy digital, han dicho, ¿cómo puedes ser periodista digital? No sé qué. Bueno, quiero decir, la novela negra es así, es decir, se da un poli, es el bueno y contra el que todos los polis mediocres que le rodean van, y la realidad no es, quiero decir, siempre la novela exagera la realidad. ¿En qué se exagera? Yo creo que el periodista de fuentes, de trinchera, que no conoce horarios y que no conoce, que le da igual estar buscando a la mafia que en un desayuno con un político porque tiene que saber de todo, el verdadero periodista no va a desaparecer. El periodista está en una edad dorada de la información. Eso lo creo profundamente. El negocio no. El negocio se está hundiendo, el negocio no encuentra fórmulas, tiene que buscarlas, pero nunca el periodismo fue riqueza. Y el verdadero periodista de hoy o de hace un siglo o dos no fue rico, lo que fue es vocacional, tenía la ansia de estar con las fuentes de todo tipo, de arriba y de abajo. Yo creo que eso no va a desaparecer, cobrará menos, pero no va a desaparecer. Y el periodista digital, que caricaturizo mucho mi novela, como que está pegado a la pantalla y no sabe nada, pues tampoco es real. Quiero decir, en la realidad, el periodista digital también tiene instinto, que ha nacido ahí, también sabe salir, también sabe buscar las fuentes. Y como digo, estoy muy convencida de que vivimos una edad dorada de la información. La gente necesita información y por eso la información no va a desaparecer. Sí, la gente necesita información, pero es complicado dársela. Nacho, tú has tenido que crear una plataforma digital. Realmente con José estamos en ello en Teo.es. Pero sí, no, yo creo que viniendo a lo que dice Lorna, creo que nunca ha sido tan necesario el periodismo y nunca ha habido tanta necesidad de periodismo a nivel de información y nunca ha habido tantas facilidades para que el buen periodista encontrase esa información de cosas muy complicadas y muy sencillas como por ejemplo antes para encontrar el papel del registro tenías que irte a hacer una cola y llevar un formulario y hablar por internet en 3 minutos tienes la información de que tiene una empresa o de lo que es la propiedad de un determinado municipio, no sé lo que quieras. Nunca ha sido tan sencillo, tan necesario el periodismo en el tiempo. Ha sido tan difícil la profesión periodística en el negocio periodístico. Y eso también lo cuento un poquito en mi novela, es una novela negra que se lee como tal, pero hay una segunda lectura que es la crisis de la prensa. La historia de mi novela arranca, la novela en sí arranca la historia de la novela, con una anécdota real de un policía, me habló de que habían encontrado un registro de la casa, una habitación sin ventanas, forrada entera de plástico, y que en el centro de la habitación había un cubo para hacer construir. Pensaron para hacer desaparecer un cadáver y alrededor de esa novela hay construido 2 historias, la historia de ese cubo y el cadáver que va a acabar en ella y la historia del periodismo metida dentro de un cubo de acero sulfúrico que es el negocio periodístico, el negocio sobre todo de la prensa escrita impresa, el negocio del papel, cómo está siendo sometido a la tortura y a la desaparición de la cosa. Mi protagonista es una parodia mía, es un periodista que no tiene el tipo de trabajo que hago yo, que se burla del trabajo que estaba haciendo yo en estos últimos años. Trabaja en la mesa de edición de un periódico, trabaja en la mesa de cierre del periódico y se burla de esos columnistas que entregan sus genialidades a última hora y encima del juego del cierre porque entregan tarde y se mete un poco mi personaje, mi persona, ¿no? desde la parodia de la novela. Es un tipo de periodista con un discurso muy crítico con Internet y muy crítico con cómo está funcionando el negocio de la prensa, que no es mío, también eso es el paródico, estoy dibujando un tipo de perfil periodístico y que acaba mal, el periodista acaba sufriendo recortes, acaba sufriendo el deterioro de su calidad de trabajo, se queja de que las
narraciones están describiendo a los jefes de los que la maniobras, los libros por becarios no tendrán a nadie quien aprender. Se queja de cómo las redacciones han sido siempre una especie de buque escuela, de una escuela en el cual se aprendía el oficio transmitido de los, el valor de la redacción, de la propia redacción de los mayores a los jóvenes que entraban. Y va contando cómo se encuentra con una noticia que es incapaz de demostrar. También es un homenaje a cierto tipo de periodistas que han tenido muy mala vida, periodistas de las CCs, que les llamo yo, que son personas depresivos y divorciados, que acaban pagando unos horarios imposibles, una rutina de trabajo muy dura, sobre todo en la prensa de provincia, donde la normativa estaba debajo de la redacción y se trabajaba a las 10 de la mañana y se empezaba a trabajar a las 12 a la 1 del mediodía o incluso por la tarde. Y hablo mucho, está lleno de guiños, de nombres de periodistas de los que yo aprendí que son de esa escuela para mí, y que lamentablemente están siendo ahora exterminados de las relaciones, porque son los más caros. Si los mides en su producción al peso, son los menos productivos, a menos por su producción de labor muchas veces, están pagando una situación terrible de la revolución industrial en la que se ha metido la prensa, ahora que de repente ha nacido en Internet, hay una audiencia que se ha movido en Internet, todos los periódicos impresos tienen más lectores en Internet que en papel, todos, pero todos los impresos están en papel y no en Internet porque están viendo en papel a velocidad de los dígitos cada año. Hablo de todo esto, pero la verdad es que no me da. Todo esto es, al final lo que pasa con los periodistas es que nos podemos hablar de cualquier cosa y vamos a hablar de la que se llama. Se ven los tres libros. Vosotros dos decís que os habéis inspirado en crímenes reales, en historias reales, en la anécdota que contó el periodista de la habitación formada de plástico. ¿Cuántas veces a ti te han preguntado si el empresario malo malísimo de tu periódico es el empresario real que todo el mundo piensa? Me lo han preguntado distintos periodistas, distintos medios, diciéndome, ¿es el mío? ¿Es mi jefe o es el otro? ¿No? Con lo cual estoy contento porque yo intenté poner la cabeza de un personaje, del cuerpo de otro y las piernas de un tercero, ¿no? Es verdad que dentro de esa novela seguro que hay muchas cosas que yo he visto, que he oído y que son de algunos de los editores que he conocido, ¿no? También creo que desgraciadamente cada vez quedan menos editores. El mundo de los medios de comunicación es un mundo de los financieros en este momento, de fondos de inversión, de conglomerados y de accionistas en los que es difícil ver quién es la cabeza visible que responde a lo que sea, a determinada ideología o a determinados intereses o a determinado lobby. En España, pues esto está sucediendo, porque por la muerte de algunos de los editores, la desaparición de algunos de los editores, y hoy en día, pues digamos, todo esto se ha diluido, ¿no? No sabéis muy bien, no hay una transparencia tampoco en los medios de comunicación para saber qué intereses hay detrás de ellos, ¿no? Hablando de los personajes, bueno, yo he leído la novela de Nacho y soy a mitad de la de Berna. Yo creo que a diferencia de dos periodistas consolidados, incluso sabuesos, ¿no? De estos que podemos llamar la vieja usanza, yo he intentado retratar pues esta periodista casi becaria, ¿no? que tiene una relación, no tiene, como decía Nacho, nadie que le enseñe, pero sin embargo sí que tiene en la sangre esta necesidad de contar la historia. Tienes que contarlo, es algo que yo oía hace años en las redacciones, cuando venía un redactor y se decía a su redactor jefe, decía, pues esto hay que contarlo, tienes que contarlo, ¿no? No sé si hoy en día eso se practica, pero lo que está claro es que esta periodista joven, encima guapa, he querido que sea además un arquetipo de personaje, de heroína, ¿no? Que se enfrenta a todo por contar una historia. Yo creo que existe, quiero pensar que sí que existe, y algunos así, algunos periodistas así he conocido, ¿no? Lo cierto es que también me ha tocado conocer, sobre todo pues cuando uno hace una pequeña gira por España, la editorial, y te hacen entrevistas, y te viene pues una chica en bicicleta, con una cámara de fotos, el magnetofón, y se tiene que ir corriendo porque no tiene bicicleta, porque además no da dinero para un taxi. Es un poco lo que está pasando digamos, en los medios de comunicación. Lo que vivimos los de Madrid, que son grandes medios de comunicación, que tienen evidentemente como estamos viendo sus crisis, pero no vemos lo que está pasando con el periodismo. Una de las razones de ser para mí, la esencia, si tuviera que definir qué define de por sí al periodismo es, frente a cualquier otra línea de información, es que hay que contrastar las fuentes, ¿no?
yo me he dado cuenta de que una gran parte de los periodistas no contrastan las fuentes porque no pueden contrastarlas, lo que tienen que hacer es 4 y 5 informaciones a la vez. Muchas veces se convierte en un cortar y pegar, o incluso, pues, ¿qué pasa cuando llega un dossier de prensa o un dossier digamos, informativo, un simple dossier y no se investiga, ¿no? Y se publica de alguna forma, ¿no? Me he encontrado con eso y lo digo en muchas provincias de España, en muchos periódicos, con muy pocos recursos, que hay que llenar cada día la información y que hay que cerrarla. Bueno, pues el periodismo se está degradando. Frente a eso, pues he intentado poner esa periodista que llega a hacer de policía incluso, y el policía que llega a hacer de periodista, porque por la trama que sucede entre Barcelona y Nueva York, el policía no tiene competencias en Nueva York, pero la periodista sí puede viajar a Nueva York y acabar de detallar el crimen de un periodista, el más viejo de la redacción, del más mayor, del más influyente, que es con que se desata todo el libro, ¿no? Entonces, en esa confluencia de policía muy bueno, periodista muy bueno, porque yo quiero creer en eso, me parecía que ya tuve todas las con mi editora que dijo: no hagas eso, no pongas tan buena, digo, sí, ponerla tan buena y poner un policía tan bueno, porque creo que al final existen esos personajes y existen muchos otros periodistas que están saliendo de las facultades y se ponen de becarios a sueldos miserables. Ya no hablemos de videolismo, hablemos de 600 euros, 450 euros, se están cobrando muchos, si cobran, ¿no? Como me pasó hace poco en el Escorial, en un curso que me vino una chica joven, creo que era alemana, y estaba perfectamente español y me dijo si podía trabajar en nuestro diario que vamos a poner en marcha, pero la única condición que ponía era que no quería pagar, porque ya no tenía dinero, que había pagado las prácticas anteriormente, porque ahora con los créditos de Bolonia, pues digamos, tienes el resto de créditos y ya había pagado por trabajar, ¿no? No quiero ser, digamos, derrumbar qué está pasando con el periodismo hoy en día, pero sí que hay un gran peligro de que el periodismo, que la información que nos llegue a través de los medios de comunicación no sea la mejor que vamos a tener en los próximos años y en este país, ¿no? ¿Cuándo es más necesaria que nunca más? Sí, yo creo que sí, que es más necesaria que nunca, ¿no? Y es cierto que que tenemos en este momento más información que nunca, en cualquier lugar, a través de cualquier dispositivo, y bueno, mira, tenemos que ver las redes sociales, que ya se ha mezclado hace 1 año y medio, 2 años, los periodistas decían que las redes sociales eran el periodismo, hoy las están utilizando, hoy las quieren regular. Sí, pero bueno, que es información, que es intoxicación, porque con el periodismo 2.0 parece que cualquiera es periodista, cualquiera que publica en Twitter, cualquiera que sube una foto, cualquiera que... Y al final el periodismo es necesario. Puede parecer que el periodismo no es necesario. No, eso yo creo que hay una definición del año mío y un modelo que fue mucho tiempo director de Internet de Clarín, que ha trabajado en Internet de Chile. El periodista es una atleta de élite, una atleta profesional. Cualquiera puede correr los 100 metros, pero no todo el mundo puede hacerlo en 10 segundos. Cualquiera, si se empieza con una noticia, la puede capturar con el teléfono móvil y transmitirla, pero para poder capturar una noticia cada día tienes que entrenar, tienes que dedicarte solo a eso, tienes que tener una dieta de información muy estricta, tienes que tener un talento natural, no todo el mundo vale, y para eso hace falta alguien que se dedique profesionalmente. No puede ser un voluntariado por el bien de la sociedad, no puede ser alguien amateur, no podemos ser todos periodistas, porque si todos somos periodistas no hay periodistas, habrá gente que comente, que transmita o que casualmente encuentre una noticia. Yo sí que creo que hay mucho talento fuera del periodismo, hay gente que sabe hacer piezas periodísticas puntualmente, ocasionalmente sobre su área, muy bien, y hay blogs interesantísimos de gente que es profesional y no se dedica solo a esto. Pero para encontrar información entendida como esa cosa que entiendo que se sepa, necesitas que haya alguien que se dedique a perseguirla profesionalmente. Y para eso, aunque ahora esto se haya democratizado, entonces estamos en un mundo donde todo el mundo tiene que ir a un restaurante para comer y ahora la gente tiene microondas en casa, no todo el mundo puede tener un restaurante, no todo el mundo puede hacer una buena cocina, ni todo el mundo puede hacer un libro. En vuestros libros describís muy bien sucesos bastante oscuros, bastante negros. Describís muy bien también determinados operativos policiales, tipos de trabajos policiales. ¿Qué fuentes? Porque además sabiendo que sois periodistas. Ya soy periodista. Y que somos muy puntillosos, muy estrictos, investigamos mucho, estamos todo el rato anotando.
¿Cómo os habéis documentado? ¿Cómo habéis investigado? ¿Qué cosas os faltaban que no sabíais para vuestras novelas? Bueno, eso ha sido muy fácil, enlazo con lo que comentaba Nacho, porque la propia profesión nos da las herramientas y los recursos de agilidad que nos permiten acceder a muchísima información que está al acceso de muchísima gente, pero que sin duda nosotros que estamos muy entrenados y tenemos esa costumbre, logramos encontrar mejor, ¿no? Yo puedo pasar un fin de semana leyéndome una memoria anual de la Fiscalía de País Vasco, por ejemplo, de La Rioja, como me ha pasado últimamente cada fin de semana en busca de inspiración para ciertas cosas, y eso está en internet, está a la altura de todo el mundo puede coger y buscar, pero sin duda nosotros posiblemente seremos más rápidos a la hora de ¿cómo puedo documentar esto? Pues sabes dónde tienes que ir, ¿no? Eso que lo del periodismo. Mi novela, que está basada en unos hechos reales, aunque luego efectivamente los he novelado, parte de algo que ha llegado a nuestros periódicos, que son la realidad del abuso y de los sacerdotes, sobre todo la realidad de una iglesia que expone a sus abusadores, a sus delincuentes, ¿no? Porque los abusadores son delincuentes